Bienvenidos a XG Entrenamiento. Muy bien, hoy estamos con Raúl González Lago, mítico entrenador del Mediterráneo, pero que empezó su andadura en el remo de banco fijo en las Traineras, ya que él es de Muros, un pueblo costero de Galicia, y ahí desde muy pequeñito empezó al remo. Pero como siempre, no hay nadie mejor que él para explicar quién es, para presentarse. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, Xavi, aquí estamos. Nada, pues eso, soy Raúl, llevo desde los 10 años remando. Empecé con los bateles de infantil, como empezamos todos allí, en mi pueblo, que bueno, esos pueblos tan pequeños, tan apartados, Muros, que es un pueblo pequeño de la Costa de la Muerte, o eso, o fútbol o remo, no había otra cosa de aquella. Y nada, y Batel, trainerilla, trainera hasta el 98, así que me fui de allí. Me fui a Lanzarote, estuve 3 años parado, porque estuve viviendo en Lanzarote, y luego vine para Valencia y bueno, pues vi esto de los faluchos, me metí ahí y no sé si llevo ya 22 temporadas o algo así aquí en la Comunidad Valenciana de remero y de entrenador. En los últimos 10 años has conseguido estar en final A, y no solamente has conseguido estar en final A, sino que has conseguido 3 oros, 4 platas y 2 bronces. Partiendo de la base de que cuando empezaste en, en Valencia, que era, si me equivoco, me corriges, era el Polideportivo de Valencia, ¿no? Que era una sección de la universidad. Universidad Politécnica, sí. Es decir, yo digo que es mítico, yo digo que es un gran entrenador porque conseguía estos resultados sin tener cantera. Es decir, no tenía una gran base de cantera donde poder enseñar a los chavales desde muy pequeñitos, como él empezó a los 11 años o de infantil. Y en los últimos 10 años, sin tener cantera, ha podido ir sacando equipos y ha podido ir sacando resultados que cualquier equipo sin esas características, sin esa infraestructura, querría tener siempre. Entonces, ahí está la primera pregunta que te hago. ¿Qué es lo que tú buscas en un equipo o qué es lo que tú le pides al remero para competir, para que esté dando ese nivel sin tener esa experiencia previa de cantera? A ver, a ver, de entrada decir que obviamente ha sido difícil pues, llegar aquí. Ha habido un recorrido, no ha sido llegar y ganar. Hemos estado años ahí peleando, avanzando poco a poco, hasta que ya he tenido una base. O sea, era un cambio muy grande de la gente cómo se tomaba el remo aquí a cómo había que hacer no digo para ganar, sino para pelear arriba con los mejores. O sea, es muy bonito decir medallas, es muy bonito hablar de finales, pero que nadie la regala. Entonces, el meter en la cabeza o meter esa filosofía en los remeros, pues fue un arduo trabajo de pica piedra, pica piedra, pica piedra. Al final he tenido una base de gente que me ha aguantado. Y luego para sacar remeros y que no se te vayan, pues lo que hacía siempre era, pues, hasta el Campeonato de España, que era, como siempre, nos tomábamos tanto el Campeonato de España como la Santa Polata Barca, que era las regatas objetivo, nunca competíamos, digamos, el equipo titular, entre comillas, siempre metíamos a la gente, pues, que empezaba para incentivarla. Y tener esa cantera que no tenemos, o sea, que no puedo tener, así como de chiquillos, pues a esa gente ve que viene remando por detrás, era la manera de incentivarla. Y como sabéis todos, creo que todos lo sabemos, que un chaval que aprende a remar aprende más rápido con un equipo que va, que no meter al equipo B en sí a remar todos los días.
porque ese, o sea, su mejora va a ser bastante más lenta. Pero si tú metes a competir a gente del B ilusionada que se lo merezca con el A, pues era, digamos, mi manera o mi estrategia para tener una, pues eso, una cantera, y si cuando se te va yendo gente del A, porque es así, pues por trabajo, por lo que sea tal, pues esa gente del B que coja el relevo y ya esté más o menos formado y te pueda dar, o sea, te pueda dar lo que te falta y pueda cubrir ese sitio con calidad, digamos. Claro, pero ya partes de la base que tienes un A y un B. O sea, no en todos los equipos tienes una cantidad de gente tan grande para tener un B. O sea, ¿tú siempre has tenido esa cantidad de gente? No, Xavi, no siempre. Si no era un B, era un B mezclado, como te da la oportunidad aquí la Federación Valenciana, que creo que es de unas cosas que hace bien, de remar mixtos y, ¿sabes? Pues mezclas chicos con chicos, o sea, lo que sea. Pero ya te digo, yo he tenido que remar muchas veces en el B y remo en el B sin problemas. Y salgo siempre de la, o sea, siempre salgo de la. Siempre quiero que salga mi gente a competir al 100%. Otra cosa es lo que diga que haya que hacer en esa regata. Pues quiero que no me pase de este ritmo, quiero que se reme así o quiero que se reme asado. Pero la regata al 100%. Y yo igual, o sea, no por remar en el A o por remar tal y vas en el B y bajas los brazos. Eso no, ni de coña. O sea, eso no lo permito. Hablas, comentas lo de que tú planteas cómo quieres que se reme y planteas que hay unos objetivos que hay que cumplir en base a la regata o siempre diferenciándose también de los objetivos principales que tienen tus equipos, que en tu caso queda claro que es el Campeonato de España y la regata de Santa Pola Tabarca Santa Pola. Entonces, la pregunta que te quiero hacer yo es, ¿dónde reside esa adaptación al equipo? Es decir, ¿cómo decides tú cómo quieres que reme un B? Aunque no vayan a competir, o qué objetivos tienes con ese nivel, vamos a llamarle nivel, ¿eh? Si tienes un equipo con menos nivel, ¿qué es lo que tú le pides para que tengan un buen rendimiento? Y cuando tienes un equipo de más nivel, llamémosle así, ¿qué es lo que tú pides para que tenga un rendimiento superior? Es decir, que puedan estar en una final A compitiendo para un oro. A ver, pues yo, a ver, siempre lo que intento pedir son cosas realistas. No le voy a pedir a un B una cosa que no pueda hacer, desde luego. Y en todas las regatas de estas que me tomo como preparación, pues son eh, regatas que me tomo, o sea, que marco muy bien cómo quiero que se reme, el estilo que se reme, para luego cuando compitamos en las buenas, en las que valen y en las que queremos ganar, tener ese estilo bien definido y bien cogido, no llegar allí de repente y hacer otra cosa que no tengamos preparada. Eso es lo que me enfada como entrenador. Yo puedo decir, hoy quiero que se rema así, me da igual la posición, me da igual quinto, sexto, séptimo, pero se ha cumplido el objetivo porque se ha remado. Como hemos dicho, yo me voy contento para casa, porque hemos hecho lo que tenemos que hacer en vista al producto final o a la regata final que queremos, digamos. Por eso lo marco tanto, porque luego te llega igual una competición grande y no haces lo que tienes que hacer o lo que has preparado, y entonces ahí es donde dices que hemos estado haciendo toda la temporada. Yo creo que hay que marcar mucho las regatas y hacerle ver al remero o sea, que tienen que creer en lo que estás haciendo, para luego cuando venga la regata buena, confíe y tenga bien claro lo que hay que hacer, pero bien claro, que no tenga ni una duda. En ese punto, quiero desgranar un poco más. ¿Cuál crees que es el estilo ideal? ¿O cuál crees que, te viene un chaval, no lo invento, ¿eh? Imagínate que estás en Cataluña y estás de entrenador en el Club Remo Mongat, que no existe, así nadie se pica. Estás de entrenador en el Club Remo Mongat y tenéis ya un equipo bastante, bastante trabajado y te viene un remero de un buen club del Club Remo Berga.
que tampoco hay para que nadie se pique. Eh, y te viene ya con una mentalidad, con una forma de remar, con unas cosas, a lo mejor con unos, bueno, con su forma de remar, pero claro, tú necesitas que ese tío que sabe remar y que ya no hay que enseñarle ciertas cosas, que se adapte muy bien a tu equipo. ¿Qué es lo que le dirías? ¿Cuál es el estilo que le propones? ¿Cuál crees que tú que tiene que remar? ¿Cómo tiene que remar ese deportista contigo? A ver, pues tiene que remar obviamente como remamos nosotros. A mí ya me ha pasado ese caso. Es que justamente ya me ha pasado ese caso y me ha pasado ese caso, repito, con un remero entrenador que ha ganado más campeonatos de España que yo, no te digo más, y remó con nosotros y él alucinaba a decir, hostias, que remamos completamente diferente. Y el barco lo notábamos un montón. Y un chaval que tenía por una posición que no podía remar, pues nada, tiramos de este chaval, que bueno, que era de regatas de Alicante y tal, y eran completamente dos formas, pero completamente diferentes dos formas de remar. Y nosotros, yo lo notaba un montón cuando lo llevábamos a bordo porque notabas cómo lo hacía, a ver, a nuestro estilo de remada, cómo le hacía daño al barco. Y él al acabar decía, hostias, ¿cómo noto, sabes? ¿Cómo notaba esa aceleración que hacemos nosotros en el barco? Al final, repito, hay varios estilos, cada uno. Yo pienso como entrenador que sí, es bonito la palada. Buah, pues tienes que entrar fuerte, tirar de pierna, acelerar, acabar, salida. Sí, 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 cojonudo. Pero para eso, si quieres hacer todo eso al 100%, necesitas, en mi opinión, superhombres. Entonces yo lo que hago es incidir y buscar un punto de encuentro entre mis remeros y marcar bien ese punto de encuentro que va a ser el que nos haga correr. Yo no puedo entrarle como un salvaje, acelerar tal, un final rapidísimo de la muerte, no, porque no, porque no, porque si metes en un sitio, sacas de otro. Yo lo veo así, no sé, el resto de equipos igual tienen superhombres, yo no tengo superhombres. Entonces yo lo que busco es puntos de encuentro, un punto de encuentro donde quiero, que aquí va a ser donde claro que hay que tirar toda la palada, está claro, pero tiene que haber, ¿sabes? Un momento dado donde el barco tiene que escapar y se tiene que notar. No puedo hacer una entrada 200% y luego que se cague el barco o no puedo entrar flojito. O sea, yo pienso que en todas las paradas tiene que haber un punto de encuentro. Hay remeros, o sea, equipos que inciden más en la entrada, equipos que inciden más en la aceleración, en el final, en X. Eso es lo que le vaya bien, ya sea por tipología de gente que tengas, ya sea por el barco que tengas, ya sea entran mil factores, lo sabes, remos, esto, lo otro, y bueno, de ahí entra un sinfín de posibilidades. Escuchándote, yo ya sé de quién hablabas, por lo que has dicho. Yo ya. También de origen gallego. Es el único que ha ganado más campeonatos de España que yo, o sea, Bueno, la cuello en botella. tengo un par de preguntas más relacionadas con esto. Es muy interesante lo que dices y estoy bastante de acuerdo contigo porque tiene bastante lógica. Una cosa, pero luego es como siempre. Tú te puedes saber la teoría, pero luego yo creo que lo complicado, lo complejo es trasladarlo al deportista y que el deportista lo entienda y que lo ejecute contigo. Y más en remo, que son ocho personas, más el timonel, son 9 personas y que todos vayamos a una es complejo. Por eso se pone muchas veces el ejemplo del remo en las empresas, para que todo funcione bien, ¿no? Que si todos remamos a una, es cuando el bote va a funcionar y es cuando la empresa va a funcionar, etcétera, etcétera. Sí, pero Eh, claro, Dicho esto, o sea, hago una opinión personal y es al final, da igual el estilo, entre comillas, ¿eh? Da igual el estilo, que si todo el mundo trabaja del mismo estilo y cumple con lo que tiene que cumplir, lo que decías, ¿eh? Que este deportista, que es muy bueno, que ha ganado mucho campeonato de España, se notaba cómo hacía daño a tu barco. Por muy bueno que seas, si no estás en la misma línea que
en la misma línea de que del estilo de la embarcación, vas a perjudicar a la embarcación. Entonces, es decir, puedes trabajar, para la gente que nos escucha, ¿eh? Puedes trabajar en diferentes tipos de estilo, pero lo más importante es que el estilo sea el mismo, para que para poder darle ese plus a la embarcación. Dicho esto, ahí te viene la pregunta. Con los equipos que ha tenido desde tu primera medalla en un campeonato de España hasta la última, entiendo que del año 1 al año 9 o año 10 no has tenido la misma tripulación. Entonces la Ya. pregunta es, cambias el estilo, tú decides dónde hacer el foco, ya que estamos viendo que no se puede hacer el 100% de palada durante todo el rato, porque es imposible hacer una entrada súper fuerte, una aceleración del 15 y un final estratosférico. Es lo que tú estás comentando, ¿no? Entonces, tú lo has variado. O sea, tú, por ejemplo, un equipo con más vatios, tú les pides un poquito más en la entrada, o si ves que el equipo que tienes no te va a poder dar eso, les pides un poco más en el final. ¿Lo has hecho o tienes un estilo claro y siempre vas con ese estilo hasta la muerte? Lo que es el estilo, eh, lo que es el estilo es el mismo. Lo que sí te digo es que en reglajes sí que toco reglajes, depende del equipo que tenga. Y reglajes y sobre todo en una final planteamiento de regata. Yo me refiero todos los oros, sabía el equipo que tenía y confiaba plenamente en que íbamos a ganar. O sea, que tenía confianza en que íbamos a ganar, no, en que podíamos ganar. Luego esto es deporte y en todas las regatas, en todos los oros salíamos a romper la regata. Y en todas, en los tres oros rompimos la regata y nos la llevamos. Luego hubo campeonatos de España que llegué muy justo y eso obviamente no lo podía hacer porque si salgo a romper la regata me quedo sin gasolina. Tenía que ser un poquito efectivo, incluso salir delante porque la salida era lo mejor que teníamos y decir baja, que esto no es la realidad, deja que nos, ¿sabes? Deja correr el barco, aguanta un poquito más y esperar nuestro momento. Hacer correr el barco, eh, no te voy a decir con lo mínimo, pero sí no. O sea, no ir a por las regatas del principio porque no podías. Ir con ellos, aguantar. Y en el último, si llegamos con gasolina, pues pegarle, que fue lo que hemos hecho en otros campeonatos. Pero sé que si en esas regatas voy a romper las regatas del principio, vamos a morir. Y o sea, vamos a morir, pero como ratas. Y no vamos a llegar. Es diferente, ahí no puedo ir tan alto de paladas porque la gente va a explotar y era ser más efectivo y esperar nuestro momento. Y eso depende pues, de la gente que tengo. Es como te comentaba ahí atrás de la preparación de la temporada. Depende, yo adapto más el entrenamiento a la gente o sea, no es 5 por 20 minutos porque tocan hoy porque lo he visto en un libro. Y venga, y haces tres y ahí las dos siguientes la gente va con el gancho arrastrándose. No, o sea, no hay más cera que la que arde y menos es más y ya no es aquello de antes, que antes sí que era bueno, aquello era morir. Y hacías igual tres series arrastrándote y que no tenían ningún sentido. Es adaptar mucho el entrenamiento a la gente, ser listo y sobre todo no quemar a la gente, que la gente tenga ganas de volver, de entrenar y que lo coja con ganas, no de quemarla. Ah, te me has adelantado en una respuesta a tres cosas siguientes, pero vamos a desgranarlo un poco más. Muy interesante, todo lo que dices. Y de lo que has dicho vamos a ir sacando un poco de piedra. El tema de reglaje, porque has dicho tú que la tipología de remada es la misma, siempre intentas buscar la misma idea. Lo entiendo, porque, o sea, estás viendo que eh, tienes mucha experiencia y estás viendo dónde realmente el bote, el Yagut del Mediterráneo te está respondiendo. Otra cosa es remar en un batel, otra cosa es remar en una trainera. A ti, en el Yagut Mediterráneo, te está funcionando esto y tú ya digamos que ya le has, entre comillas, le has pillado el truco, le has pillado la medida, ¿no? Pero dices, lo que sí que hago es cambiar el reglaje, ¿no? Para ti,
Porque muchas veces, que esto lo hemos comentado alguna vez en nuestras conversaciones privadas, lo que hacemos es mirar mucho los libros. A lo mejor deberíamos tener más bibliografía de Banco Fijo, pero muchas veces donde hay más cosas escritas es sobre el remo de Banco Fijo del Cantábrico, ¿no? Entonces, a ti, ¿qué es lo que te chirría más cuando la gente se mide y se adapta al bote? ¿Tú tienes alguna cosa que cambiarías? ¿Tú te fijas en alguna cosa más que el resto crees que no se fija? ¿Tú en qué te fijas para el reglaje? ¿A nivel de la embarcación y a nivel de remos o cómo lo ves tú? Pero es que esto ya una opinión, es una opinión personal. Cada uno tiene que hacer lo que piense que le funcione. Yo, desde luego, no me considero ejemplo de nada. Yo creo, en mi humilde opinión, que mucha gente se centra en cómo arreglan en el norte o su manera de remar y repito, yo vengo de allí y en mi humilde opinión creo que pinchan porque el barco no es ni parecido, ni anda igual, ni te da las mismas sensaciones, pero eso es, yo ya lo veo a nivel reglajes, a nivel manera de remar, pero que bueno, o sea, la gente le funcionará y por supuesto me podrá ganar y me ganará, pero yo lo que creo que esos equipos quizás con otros tipos de reglajes o de manera de remar, yo creo firmemente que andarían más. Y repito, desde mi humilde opinión, esto no se trata de remar bonito, se trata de hacer correr el barco, se trata de que es un yacht, de que no es una trainera y de que hay que hacerlo correr, que es un barco, mm, a ver, es un comparado con una trainera es tosco y tiene su forma de navegar. Y yo remando de una manera, como venía yo de la trainera, y reglando de una manera y reglando de otra, y al final busco pues eso, que pues la eficiencia del barco y el no castigar al remero y lo que sea óptimo para mi manera o nuestro estilo de remar y eso es que repito, no es. Aquí lo que pasa es que muchos clubs en el norte, es que en el norte hacen así y pim pam pum, hay que hacer así porque lo dijeron. Y yo digo, pues bueno, tío, hazlo tú. Incluso entrenamientos, yo lo veía, no entrenan esto ya, tío, pero tú sabes la gente que tienen allí o la gente que tienen aquí, pero tú sabes ese barco que le metes un reglaje, la trainera se pasa al triple de rápido atrás bueno, es que son tropecientas mil cosas, pero. Repito, yo al final, prueba error, no me fío desde luego, sí, desde luego todos bebemos del norte, ¿no? Que al final es, joder, pues donde está el remo instalado desde muchos años, es donde vengo yo, y yo de vez en cuando voy al norte y estoy con algún club y veo su forma de entrenar, tal, para refrescar y ver para si puedo adaptar o as- coger cosas, ideas y siempre puedes aprender de todo el mundo ¿sabes? Eso sí, por supuesto, pero no ofecarse. Así como también te digo eso, hay entrenadores que reman como toda la vida de Dios ¿sabes? Que su corralillo, su corral de remo tal y están obsoletos y siguen remando así y de ahí no lo saca nadie y no quieren tampoco ni se molestan, les funciona con sus equipos de veteranos o lo que sea y tal y ahí van y no quieren saber nada o sea, cada uno al final, no sé, tiene o sea, tiene en su club tendrá unas características o unas maneras de trabajar o unas posibilidades y cada uno creo que las explota de la mejor manera que puede o cree. Sí, sí, está claro. O sea, al final yo creo que lo más importante, como dices tú, es
mirar a ver lo que puedes sacar, refrescar ideas, pensar si se pueden adaptar a tu embarcación, a lo que tú estás haciendo en el día a día, pero siendo muy consciente de cómo se trabaja en tu embarcación y sobre todo en qué tipología de deportistas tienes, ¿no? Ya en el pasado yo me acuerdo de copiar y pegar entrenamientos de clubes de ahí arriba. Pero claro, cuando a lo mejor esos clubes están haciendo 7 sesiones o hacen doble sesión y tú a lo mejor no llegabas ni a 4 entrenamientos, ¿cómo lo quieres hacer? No puedes hacerlo, no llegues a eso. Has planteado, me has dicho, hago un repaso, ¿eh? Que tú, la tipología de remada, tu estilo, es el que tú crees conveniente para el yacht. Y ahí están los resultados. Que relajes, sí que lo vas modificando y también cambias la táctica de la regata, ¿no? Antes has hecho un breve preámbulo sobre eso, de tú tienes un equipo muy fuerte, y aquí pongo un paréntesis, yo me acuerdo cuando fui a hacer el campeonato. Yo hice el curso de entrenadores en... Fuerte, Xavi, entiéndeme que yo juraría que nunca he tenido el equipo más fuerte de la final. O sea, de si nos la jugamos a ergómetro, a relevos. Ahí está. O sea, yo digo rápido, que es Sí, diferente. sí, 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 sí. Digo rápido. Sí, y te digo que ha habido campeonatos que llevaba igual medio equipo que no bajaba de 7 en el 2000. Y Ahí, hemos sacado. ahí, ahí me quiero referir. Ahí me quiero referir porque es justamente lo que tenía aquí apuntado. Es decir, yo me acuerdo cuando fui al curso de entrenadores ahí en Valencia con un gran entrenador que ahora está en Hong Kong, que es Moncho, nos decía, tú para tener un buen resultado a nivel estatal deberías tener a los deportistas en estos números, ¿no? Y planteaba él unos números que obviamente era mejorar de 7 minutos. Pero luego, por ejemplo, con el tiempo, yo he visto que al final, que sí, que obviamente si tienes esa tipología de gente, vas a hacer andar el bote, pero que no es lo más importante. Lo más importante es que sepan cómo funciona el bote. Yo no voy a decir nombres, voy a decir el club, pero yo recuerdo en 2015 en Murcia, cuando Ren Badalona hizo el subcampeonato, dentro de ese bote había gente que no bajaba de 7 minutos. Y es un poco lo que me estás diciendo tú. Y yo creo que la regata o el campeonato que me estás comentando es 2 años después, en 2017, que también tenías en el bote gente que no te bajaba de 7 minutos, pero en cambio, ahí está una plata de España. Ahí está un oro de España, ¿no? No, Entonces, incluso dejar gente que más fuerte y que bajaba de 7 es, dejaba es, exacto, y exacto. otra porque se mueve diferente y me hacía más papel. Es que eso. Y al final, cuando tú tienes, es al punto que me quiero referir sobre la táctica. Si tú sabes que a lo mejor no vas a poder aguantarles hasta el final, y sabes que te están remando bien y saben que puedes aplicar muy bien, por mucho que tú seas un 620 o un 630 en el ergómetro, no lo eres en el agua y es tú donde tienes que apretar al principio para poder ir, por ejemplo. Entonces, es importante para ti el planteamiento de regata, la táctica que vas a utilizar en una regata. Entonces, depende, y ahora sí la pregunta, después de esta explicación, ¿qué táctica? Tú tienes un equipo un poquito más flojo, pero entrenado. Obviamente, esto quiero dejarlo súper claro. O sea, tú puedes tener un equipo, entre comillas, más flojo, pero por muy flojo que sea, comparado al resto, 100% debe estar entrenado. Cuando hablamos de un equipo flojo, no es un equipo que es flojo porque no ha entrenado, es flojo porque a lo mejor comparado con un tío que está en el equipo de al lado de 1,90 y de 90 kilos, el tuyo de 1,80 con 72 kilos no va a poder llegar a sus números, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú cómo lo trabajas? ¿Cómo haces la táctica? Con ese equipo, entre comillas, más flojo, ¿cómo lo planteas? Si es más flojo o más fuerte. Mójate, Raúl. Ahí me matas. A ver, eh, uf, es que tela, ¿eh? A ver, primero, tú marcas, o sea, entrenas en casa, tienes unos tiempos y ves tu equipo, o yo veo mi equipo si es rápido, si está
está para pegarle una patada a todos y, o sea, intentar pegarle una patada a todos y ir a por la regata desde el minuto uno, porque en tiempos así lo dice en casa. Ojo, esto también lo quiero, luego diré otra cosa también. En casa, o si ves que vas a estar en la pelea, pues igual hay que ser un poco, desde luego todo el mundo salimos a ver, todo el mundo en qué consiste una salida, en que el barco coja la mayor velocidad posible en el menor tiempo posible y no quedarte atrás, no puedes quedar, tienes que salir a muerte. Pero luego otra cosa es seguir y tener fe, intentar llegar primero a la boya como sea o mantenerte ahí, mantenerte ahí. Por ejemplo, te hablo de campeonato de España que fue en Alicante, que Murcia había arrasado, Alicante había arrasado. Y el siguiente fue en su casa, que fue el que ganó Santa Cristina. Y nosotros pensamos que Alicante, o sea, nos iba, o sea, era la rueda, era el que iba a determinar. Y nos fuimos toda la regata controlándolos al lado. Y teniendo un poco más, que igual lo podíamos dar, pero no quería darlo porque es un equipo muy fuerte, por lo que hizo el año pasado, y me la jugaba con ellos en el último largo, casi fue. Y se coló Santa Cristina ahí por tierra, porque ahí no tenía claro para nada de ser más rápido que Alicante. No lo tenía claro, entonces vamos a con ellos a aguantarles y luego si le puedo dar la hostia se la doy, pero se la doy al final. Pero no tenía la confianza, no tenía el equipo tan rápido como para dárselas desde el principio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Salir y, o sea, ese era el tema, pero cuando tengo el equipo que veo que el equipo funciona, no le tengo, no le tengo miedo a nadie. Yo veo mi equipo que está bien y me da igual. Y hago las tres regatas al 100%. Me da igual eso de que no, que si nos guardamos, que si. Digo, nada, nada, olvidaros. Aquí estamos preparados para hacer tres regatas al 100% y las vamos a dar. Y en la final vamos a sacar un poquito más. Que la gente parece, no, aquí aflojamos, a ver si te va a dar, que son 1.400 metros, por el amor de Dios, tío. Y así vas probando cosas y ves cosas y, y eso es lo que hago yo, porque a mí me valen las otras regatas también de entrenamiento y sé que no, mi equipo no va a llegar, no va a llegar, o sea, peor por remar una semifinal a las 9 de la mañana y una regata a las 2 de la tarde. Son 1.400 metros y de hecho los entreno para eso, o sea, no veo eso de, no, que luego te dicen que nos hemos dejado ganar, que tal. Yo, bueno, pues a mí me parece muy bien. Yo no me gusta eso. Yo voy a fuego y así veo cómo va corriendo el barco y lo que le puedo dar en la final o lo que no le puedo dar. Pero bueno, es mi manera de pensar también. Y otra cosa también que me pasa que es, o sea, mi punto más de nervios, de o sea, de que estoy en un sin vivir es, tú en casa ves que va bien todo, todo está en su sitio, todo funciona, llega la regata y nervioso, nervioso, pues, es que si no sintiese eso me dejaría de remar como un chiquillo y me tengo que ir a pasear, a airear hasta la primera regata. Cuando hago la eliminatoria y veo que todo está en su sitio, ahí digo ya, ahora vamos a bailar todos. Pero esa primera regata, porque muchas veces ya me tiene ocurrido que no es igual, en casa te sale y todo está bien y de repente por H's, por B's, me tiene pasado y luego allí yo tengo que ver que allí en el sitio corremos y que está todo en su sitio. Y luego cuando hago esa primera regata eliminatoria y veo que todo está en su sitio, ahí ya es cuando me libero y digo, ahora sí que ahora ya vamos a bailar con todos y está todo, pero hasta esa primera regata lo pasó mal, mal, mal. Y una pregunta, o sea, en ese caso, ¿eh? ¿Cuándo te ha pasado esto? ¿Cuándo te ha pasado que en casa estabas a 100%, que pensabas que ibas súper bien y luego en el sitio no has andado bien? Entiendo que te ha pasado. Pues, por ejemplo, en la de Murcia, esa que dices tú, fue una basura. Ganamos la liga y, a ver, o sea, yo sabía que no llegaba bien, pero, hostias, pero por lo menos
en final B, ¿sabes? O rozarla, pero había un huevo de equipos ahí en unos pocos segundos y es que ya, nada, nos vinimos abajo, el equipo se cayó y es que nos fuimos de octavos allí. Es muy importante el tema mental. El tema mental, porque, El equipo se cayó y luego, nada, no salieron las cosas en la primera regata, cosas que no debería haber hecho, que también yo también tengo mis errores y como todo el mundo, ya desconfianza, ya si me pongo a mover las palancas allí, claro. yo sé, el remero genera desconfianza y son cosas que fallas, aprendes, pero que bueno, que sí, que pasan, que todos somos humanos y ahí yo tuve, claro, obviamente mi parte de culpa, no debía haber hecho eso, pero es que no iba al barco, no estaba al mar, o sea, no éramos nosotros. Y pues nada, te desesperas, y eso genera estrés al remero y genera que ya no sales como tienes que salir y mira, y pues nada, de todo se aprende y Sí, sí. Pero fíjate, eso fue en 2015. Después a partir de 2016 hasta 2024, todo finales A y todo medallas. sí, sí, pues por eso te digo que aprendes, intentas cambiar cosas, cada año mejorar cosas del anterior y nada, sobre todo que los remeros crean en lo que están haciendo, tengan confianza, confíen en ti y muchas veces es difícil porque ven en liga que igual quedamos quintos, cuartos o no ganamos ninguna regata y hay algún remero igual que incluso o sea, se lo tuve que explicar, de decir, no, yo este año ya, Raúl, te digo, ¿pero qué dices, tío? Pero si vamos guay, ¿no? Porque habíamos quedado quintos, o sea, y al siguiente regata tuve que armar un poquito el equipo así que quería, y quedamos segundos en el mismo segundo que el primero. Y dije, ¿te lo crees ahora? Tengo que hacer esto, de verdad, después de tantos años te tengo que, que, que demostrar que estamos bien, tío, que no te preocupes, que todo va guay, todo está en su sitio, no os preocupéis. O igual que cuando ganamos el de Santa Pola también, que probamos el Rubenetti, esa regata en la final, estábamos empatados a puntos con la UA. Y mis remeros me echaban en cara de que si estaba loco, que podíamos ganar la liga, que no remar en ese barco, que habíamos remado poco. Y yo digo, pero ¿qué más te da la liga, tío? Teníamos la liga como objetivo. No, pero estamos empatados. Ya, tío, pero quiero probar el barco. ¿Tú qué sabes? De repente probamos el barco y va como un tío. No os preocupéis. ¿Tú qué quieres? ¿Ganar la Liga o el de España? El de España, pues ya está. Vamos a probar el barco. La Liga no era objetivo. No cambiamos ahora. Y la UA nos mojó la oreja bien, que quedamos segundos, que tampoco es que hayamos quedado. Y luego en el de España, pues lo ganamos. Eh, ¿Sabes? No sé, hay que confiar y en lo que haces y no dudar. Es lo que digo siempre, si sales ya pensando que estás jodido, que estás vencido, lo estás. Eso desde luego, que no te quepa duda. Yo creo que es muy importante ese tipo de gestión en el grupo y que haya una confianza en lo que dice el entrenador. Y en ese punto es lo que, como hablábamos antes del estilo de remada. O sea, esto ya como un mensaje a los deportistas cuando están dentro de cualquier equipo y cualquier club. Si hay un entrenador, porque a veces no lo tienen, un entrenador que dice, quiero hacer esto así, lo quiero hacer así y al hacer así, que los deportistas piensen, ¿cuál es mi rol dentro del equipo? Mi rol dentro del equipo es ser remero. O sea, ya se romperá la cabeza el entrenador, ya tendrá el entrenador la potestad de decidir quién se queda fuera, quién se queda dentro del bote, que creo que eso es la más putada, la putada de las putadas para un entrenador, tener que decidir que uno se queda fuera cuando realmente el que se queda fuera también tiene el mismo derecho o se lo ha ganado igual que se queda dentro, ¿sabes? Que a veces tenemos esos puntos muy negativos para nosotros porque nos hacen no dormir por la noche a veces y es una putada. Entonces, es muy importante que en la gestión del grupo se quede muy claro cuáles son los objetivos que hay en la temporada y cuáles son
más o menos importantes, cuáles no son importantes y cuáles son los importantes. A cualquiera persona que tú le preguntes, como has hecho la pregunta antes, que le decís a tu entrenador, a tu deportista, perdón, le preguntas, ¿qué prefieres? ¿Ganar el autonómico, ganar en la Liga o ganar España? Y todo el mundo te va a decir España, porque al final, en el Mediterráneo, el campeonato más importante, igual que ahí arriba es la Concha, aquí en el Mediterráneo el más importante es en Auto de España. Y te da Bueno, igual el demás. está todo el mundo al 100%. Es que es donde disfrutas. Es donde ahí no valen disculpitas. Es donde todo el mundo está al 100%. Ahí está, eso es. Y una cosa que quería decir sobre lo que has dicho, sí, hacer lo que confiar en el entrenador, tal. Yo ahí también avancé mucho como entrenador, porque claro, llegué aquí el Mediterráneo, estaba muy atrasado con lo de arriba, y vuelvo a decir, yo pienso de una cosa que siempre puedes mejorar como persona, siempre puedes mejorar como entrenador, como remero, siempre, mejora continua, siempre puedes hacer. Y yo, una de las cosas que aprendí es de, y me vale mucho de muchos entrenadores que hay que dicen que, vuelvo a decir, cada uno que haga lo que quiera, yo no me considero ejemplo de nada, de esto es así porque sí, por mis cojones. Yo creo que es un error. Yo explico, mira, quiero hacer esto porque aquí esto hará el barco que haga esto, entonces notaremos esto, tenemos que buscar esto, porque, para que, ¿sabes? Explicárselo bien para que él o sea, lo tenga bien claro lo que estás buscando. No, no es sí porque lo digo yo. Al final, creo que no es No, no, un tal buen... cual. No, no, no es el punto. Pero sí que es importante de que. Lo que buscas tú tiene que entenderlo, porque si no... Exacto, exacto. Sí, sí, tal cual. O sea, el explicar para. Más que nada lo que estás proponiendo, que al final es una propuesta que lo entienden al 100%. Lo que es importante también es que el deportista, si te lo están explicando, esté en esa confianza dentro del entrenador. Que a mí me parece también. Tiene que ser algo. eh, Bidireccional, ¿no? O sea, tú le explicas al deportista y él, si no lo entiende, que pregunte más o que se lo expliques mejor o demás, pero que tiene que ser algo que tiene que ir de la mano. Cuando se empieza a dudar y tal, también de manera bidireccional, cuando el entrenador duda o del compromiso del deportista o tal, también ahí es cuando se puede romper un poco esa sinergia y el poder competir al máximo nivel, que creo que cuando. ese trabajo oscuro que nadie ve, de entrenador a acabar, a hablar, porque la gente igual piensa que solo en el barco, no sé el resto, pero No, 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 hay mucho en el WhatsApp, mucha sí, cuando llamada. que ves tú que no sé, que me tienes que dar más, tío, lo puedes hacer, tal, Apretar, es apretar. algo que nadie ve, que no está reconocido, pero es un trabajo que hay que hacer, darle confianza al deportista. Hay deportistas que merecen más cariñitos que otro Claro, claro. y son, porque cada uno somos de un padre o una madre y lo que tienes que hacer es que ese sinfín de posibilidades, o sea, suban en el barco, cada uno con sus movidas, tal, y centrarnos en lo que tenemos que hacer y hacerlo. Y hay días que saldrá mejor, días peor, pero nunca perder el... Y mira que yo, pues, repito, en ese aspecto yo era un psicópata, pero yo he aprendido un montón y siempre digo, tranquilos, ya saldrá, no os preocupéis porque saldrá. Y ya está, hay días mejores, días peores y tranquilidad, sobre todo tener tranquilidad y que... Porque yo no quiero ni el que pase de todo, ni el típico de, ay, 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 ¿qué más? ¿Por qué más? Y yo, tío, es que esa gente también es el típico motivado. Digo, tío, tranquilo, ¿no? O sea, bájate, tío, tranquilo, vamos a la marcha, vamos todos, ¿sabes? Y disfrutando del camino y tal, y ya está, ni una O- cosa ni o- otra. Opino igual que tú en el tema de que muchas veces el problema del motivado es que va por eso, por motivaciones. Y cuando está muy motivado, muy bien, pero cuando se le Estresa, baja la motivación, ¡fua! Es complejo. estresa al resto. Estresa. O el típico que va, pues ya no vamos a nada. Tío, no digas eso. O sea, no. Y si mira, no, nunca lo puedes decir delante de nadie eso. Es que no ves que hay gente a tu lado, tío, y le bajas. Igual te lo dices más fuerte.
Tengo que hacer. Y era para dar los puñetazos. O sea, eres el más fuerte del barco, gente que va aquí y va diciendo, madre mía, ¿por qué esto? ¿Por qué Pero no, pero tío, tú ves lo que estás haciendo, tío. Exacto. Piensa un poquito con la cabeza. No puedes hacer eso. Y más cuando, o sea, eres el más fuerte, el que más tiene vatios aquí y eres el que va aquí hundiendo a la. No, tío, a ver, no sé, hay que tener vista porque. Pero bueno, son detalles y ya está. Pero Sí, es lo que decíamos antes, Raúl, que en un equipo, ya que el equipo no son 8 y el timonel, sino que puede ser equipos de 10, de 12 más el timonel, es decir, se engloban ahí pues mínimo 14 personas, son 14 personas que cada uno es de su madre y de su padre y que es complejo el gestionar esto. Bueno, tú dices siempre que no eres ejemplo de nada, pero tú ya sabes que yo a ti te tengo un gran respeto. Yo creo que eres un ejemplo de entrenador y ahí, y aunque estamos en un mundo muy resultadista, pero en este caso es que lo tenemos que ver, es que es una realidad. Es que en los últimos 10 años, diez medallas, más o menos, ¿no? O 9 medallas, da igual, lo que sea. También la evolución que ha tenido de una sección de remo universitario a lo que llega a ser ahora el Náutico Valencia, porque ahí, no nos engañemos, está tu mano detrás. O sea, está tu trabajo, tu sacrificio y demás. Pero ahora estás en otras historias, estás con otros planteamientos, estás con otros objetivos, ¿no? Y me gustaría ahí preguntarte qué planteamientos tienes a corto plazo y a medio y a largo plazo. A ver si nos puedes contar algo, si quieres contarnos algo y que sepamos. en el Real Club Atlético de Valencia, bueno, supongo que todos sabréis que tiene unos problemillas, más o menos que nada, que me han usurpado ahí y nada, me han hecho la cama y tal, y nada, me he ido y que, nada, que allí se queden con todo lo que no han trabajado ellos. Y he tenido tres propuestas de tres clubes y nada, al final me he decidido por un club muy, muy, muy humilde. No, no voy a decir el nombre porque prefiero trabajar en silencio, ni que mareen, ni que. Porque o sea, nuestro objetivo es mejorar. Me recuerda mucho a cuando empecé con la Politécnica, es gente que tiene mucha ilusión, yo también la tengo, y nada, y muy ilusionado, la verdad, porque es como si fuese una. Fui a ver, me enseñaron todo, me presentaron a la gente, me acogieron muy bien. Es un club muy, muy familiar, que es lo que busco, no de dónde salgo ahora estos que son los profesionales de la chorra pelada, que los flipaetes. Y eso es lo que quiero, remar. No tengo nada que demostrar, como ya has visto, que voy a demostrar. Pero también sí que es verdad que me hace ilusión darles un salto de calidad y bueno, ya sabes que la guerra se lleva en la sangre y si igual en 2, 3 años, igual estamos ahí arriba dando por saco, molestando. Lo único que les voy a pedir es eso, que sea un equipo peleón, que confíe y que vamos a avanzar todos juntos y que no se pierda el buen ambiente este que hay, que era el que teníamos antiguamente en nuestro club antes de los hechos acaecidos. Muy bien, Raúl. Ya sabes que, bueno, esta entrevista la hicimos hace tiempo, pero por temas técnicos no pudimos publicarla. Fuiste el Sí, primero sí. en entrevistarte. Luego hemos entrevistado a mucha más gente. Me gusta mucho que sea un gallego, aunque es más valenciano ya que nada. Que sea Eso un nada, gallego, eso nada. pues que sea gallego, porque al final hemos entrevistado a catalanes, a vascos, a andaluces, de todo. Y eso pues, es muy importante para esta cuenta de Instagram, de Spotify y demás, que haya mucho remo, y hay mucho remo en España, y grandes profesionales, y gente que sabe mucho del remo. Hay que respetarlo todo. Sobre todo, Exacto. te lo diría a mucha gente del norte que piensan que solo son las traineras y hay que respetar yaús, faluchos, yaguts,
Jávegas y parece, mira aquello, y vienen aquí como riéndose. Y eso a mí lo he visto ya varias veces y me parece una cosa muy, muy fea. Yo creo que en ese punto creo que es un poco que desde lo que tú decías, ¿no? Que desde aquí abajo miramos mucho hacia arriba, pero al final ellos no miran tanto para abajo, pero porque el otro día hacía un planteamiento yo. Es que, por ejemplo, yo soy de Badalona y en Badalona el remo empezó en 2004, es que hace muy poquito. Entonces, también yo puedo comprender que no se mire para abajo porque ¿qué hay abajo? Si en 2004 no había nada. Antes de 2004 hablo de mi ciudad, ¿eh? Que antes de 2004 no había nada, así que había obviamente el remo tradicional catalán y demás desde el 80 y pico y demás, pero claro, no había nada. Incluso las primeras regatas de banco fijo se habían hecho en el Marítim, te hablo de hace 100 años, y luego me voy a equivocar y que me perdonen, ¿eh? Pero luego en Vilanova, en Sitges y demás, se hicieron regatas de trainerilla, de arriba, o sea, es decir, las épocas se van repitiendo y ahora se ha repetido y se ha consolidado bastante. Y por eso yo creo que, claro, no mira para abajo, pero sí que es verdad que últimamente, sobre todo en el remo femenino, tira mucho de gente de Cataluña, de Valencia y demás. O sea, al final, poco a poco, yo creo que hay 20 años, sí que habrá un poco más de interacción entre todos, porque estábamos hablando todos, entiéndeme, en el mismo idioma, que creo que hasta el día de hoy no se ha hecho así. Pero sí, yo creo que es importante que se respete todo tipo de modalidad y al final que más o menos lo mismo. O sea, un tío de remo olímpico puede remar en banco fijo y un banco fijo puede remar en remo olímpico. Que no es remo y piragüismo, no. Más o menos vamos todos de la misma madre, más o menos. Que somos pocos y tiene que servir más para unir que no para separar y hay que Exactamente. respetar el mundo y todas modalidades y que yo, por ejemplo, si puedo ayudar a alguien, ayudaré y creo que el mundo sería más bonito así. Pues Raúl, muchísimas gracias. Ha sido un placer y Ya, ya hablaremos, ya vendrás aquí a tomarte unos calzots. cuenta con ello, tío. Un abrazo. Venga, tío.